bienvenidos y bienvenidas, sobre todo, a este primer encuentro de directivas del sector eléctrico que organizamos hoy en la Asociación de la Prensa de Madrid. Mi nombre es Luis García, soy el director editorial de Instaladores 2.0 y para nosotros es una enorme satisfacción poder contar con el elenco tan notable y tan brillante de directivas del sector que tenemos hoy aquí. Y especialmente también poder contar con la presencia y la participación de la secretaria de Estado, Sara Agesen, que sabemos que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí hoy con nosotros, en un momento especialmente convulso en el que la situación de la energía y de los precios la conocemos todos y sabemos que es un momento especialmente complicado. Me gustaría agradeceros a todas vuestra participación, agradecer también la presencia de todos los invitados que tenemos aquí hoy y también de todos aquellos que nos siguen por streaming en la retransmisión que estamos efectuando. Creemos que el debate va a ser muy enriquecedor para todos y para todas. Os decía que creemos que el debate va a ser muy enriquecedor para todas y para todos, que es muy necesario además visibilizar la necesidad de conseguir un equilibrio en el liderazgo, un equilibrio de género en el liderazgo. Y sin más, lo que vamos a hacer es presentar muy brevemente a todas las invitadas, las participantes en el acto. Para ello me acompaña también Beatriz Álvarez, que va a moderar, va a ejercer funciones de moderadora conmigo. Beatriz es periodista y politóloga y tiene más de 18 años de experiencia en el sector. Muchos la conocéis y muchas la conocéis bien. Vamos a hacer una presentación breve de todas y a continuación le vamos a dar paso a la secretaria de Estado que tiene prisa y urgencia por comentar algunas palabras. Beatriz, por favor. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por las presentaciones. Agradecer también a todas las invitadas el haber asistido. La verdad que hemos tenido muy buena convocatoria, ¿verdad? Y, por supuesto, a la Secretaría de Estado. Gracias, Sara. Yo quería recordaros que estamos en un sitio que no es arbitrario, que es un símbolo de la libertad de expresión, como sabéis, la Asociación de la Prensa de Madrid. Y por eso creo que tenemos que tomarnos también este primer encuentro de directivas del sector eléctrico como un debate, una charla distendida donde podéis perfectamente opinar y expresaros con total libertad. No queremos matices de ningún tipo más que vuestra experiencia personal como directivas que sois del sector y sentíos completamente libres de opinar y Luis y yo vamos a intentar que sea una charla amena y un debate abierto y totalmente libre, como os decía. Paso, Luis, si te parece, a presentar a algunas de nuestras invitadas, empezando por María Jesús Veleiro, que es la directora de Análisis Estratégico y Compliance de Reciclia. La acompaña a su derecha Marian Verazaluce, perdóname, directora financiera e informática de Rexel España. Raquel Montañés, a su derecha también directora general de ID Electric. Susana Rodríguez, que es la presidenta de AEFIT, Asociación Empresarial del Frío y sus Tecnologías. Nuria Pomar, directora general de INEL, de Instalaciones Eléctricas. Y Ruth Solazábal, ¿cierto? Directora comercial de ABB España. Vale, pues a continuación está también Sara Molero, que es la secretaria general de la Confederación Empresarial Madrileña, de CEIM. A continuación, Paula Román, que es directora general de FENI Energía. A continuación está Carolina, que es directora de experiencia de cliente y sostenibilidad de Schneider Electric. A continuación, Inmaculada Peiró, que es directora general de Agremia, que es la asociación de los instaladores madrileños, de la parte del frío, de la parte de electricidad y de climatización. A continuación, Mariana Barrado, que es directora de marketing del grupo AUNA. Y también está Pilar Vázquez, que es la directora general de Colum.
Pues una vez hechas todas las presentaciones, vamos a darle la palabra a Sara Agesen, secretaria de Estado de Energía. Pues primero, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar en este encuentro, también rodeada. La verdad que me siento muy acogida y además creo que este encuentro es esencial, ¿no? Como decimos, hablar del papel de la mujer en el sector energético y en particular en el sector eléctrico yo creo que es fundamental. Ver referentes y ejemplos, tantas mujeres hoy aquí reunidas, me parece fundamental. Por eso, primero, enhorabuena a Instalaciones 2.0 y enhorabuena por este primer encuentro. Me gusta mucho el título de primer encuentro porque entiendo que será el primero de muchos otros, ¿no? Estoy convencida. Esa es la voluntad. Estoy convencida que va a ser un éxito. Cuando hablamos del sector energético, yo creo que hablamos de un momento de grandes oportunidades. Es verdad que hay muchos retos, pero yo sobre todo diría que hay muchísimas oportunidades que tenemos que maximizar. Pero además hablamos de un momento que el papel de la mujer o la concienciación social sobre el empoderamiento de la mujer y las niñas cada vez también es mayor. Con lo cual debemos conjugar estas dos cosas. Esa es nuestra visión también desde el Ministerio de Transición Ecológica. Un ministerio que siempre ha considerado la igualdad de género algo principal, algo sistémico en todas y cada una de las políticas y transformaciones que estamos llevando a cabo. Yo diría que encuentros como este, ¿no? Que nos podemos ver, que nos podemos comentar, que podemos fomentar el diálogo, ¿no? Nuestras propias experiencias, grandes referentes, ¿no? Mujeres en distintas fases de un sector energético y un sector eléctrico, con distintas carreras profesionales y distintas edades, me han dicho, de referentes muy jóvenes a grandes carreras profesionales desarrolladas en el sector, me parece algo fundamental. Y que se escuche, ¿no? Que llegue absolutamente a todas. Hoy sí me gustaría primero disculparme porque, como bien decías, me voy a tener que ir en cuanto acabe mi intervención y me parece que este diálogo va a ser súper fructífero y en cuanto pueda os aseguro que os escucharé a todas vosotras porque me parece fundamental. Creo que además otro mensaje que hoy quería transmitir es que en esta transición ecológica, transición energética, ¿no? que yo creo que es una década de grandes transformaciones, las transformaciones no son desde el punto de vista del mundo energético. Yo creo que van más allá del mundo energético, van el mundo profesional, el mundo académico, el mundo social. Todo va dirigido, no se trata solo de hablar de energía, sino que de manera sistémica, como decía, todo va a cambiar. Necesitamos respuestas ambiciosas, es algo que todos sabemos cuando hablamos de cambio climático, ¿no? ese gran reto que, como decía, me gusta más hablar de oportunidades, esa ambición, esa neutralidad climática, esos objetivos que todos nos conocemos y yo creo que no quiero detenerme en ello, pero tenemos un país como España que tiene grandes recursos, grandes empresas, industrias, cadena de valor, pero sobre todo yo creo que tenemos que poner en valor hoy aquí con todas vosotras que necesitamos el 100% de la población en esa transformación tan urgente y tan necesaria. El 100% es todos los hombres y todas las mujeres trabajando en este gran cambio. Yo recuerdo que siempre me preguntan, bueno, ¿has tenido muchas dificultades para llegar a este puesto? Yo diría que tengo suerte porque desde mi núcleo familiar siempre he percibido pues una igualdad de condiciones por mi familia, mis padres evidentemente, mi formación como ingeniera. Desde el principio yo creo que me he sentido reconocida y hasta aquí, y ahora estoy aquí, ¿no? Nunca me lo hubiese esperado, también os lo digo, yo creo que nadie nace con una vocación de ser secretario de Estado o incluso ser ministro, ¿no? Son cosas que el devenir de la vida nos lleva. Pero yo diría que en esta transformación espero que podamos ver aflorar más científicas, más ingenieras, más directoras. Hoy estoy rodeada de grandes directoras, pero sobre todo no solo que afloren más, sino que sean más reconocidas, ¿no? Yo creo que existen muchísimas mujeres emprendiendo grandes transformaciones que están escondidas, ocultas o no se han dado a conocer. Esto nos ha pasado en el pasado, ¿no? Muchísimas investigaciones han sido lideradas por mujeres, pero no eran las que contaban, ¿no? Esa realidad de esa investigación. Yo creo que ahora eso tiene que cambiar. Y como decía, no podemos cambiar, no podemos llegar a esa transformación sin contar con ese 50% del talento que somos las mujeres.
Yo diría además que en esa transformación del modelo energético vemos claramente que aunque no llegamos a un 50%, lo que es verdad es que en esas tecnologías, si me voy a las tecnologías renovables o el mundo que es parte de ese cambio, hay más mujeres que en las tecnologías convencionales. O sea que ese cambio ya se está dando y esa transformación ha venido para quedarse. Yo también creo que, además lo recogíais vosotros en Instaladores 2.0, en España el número de personas que tienen trabajos orientados a energías renovables está en eclosión y en crecimiento expansivo, no para de crecer y entiendo que es un marco de grandes oportunidades. Además estamos en algo que todos conocemos y he tenido la ocasión de, al principio en ese café que hemos podido tener antes de empezar esta sesión, la ocasión de hablar con algunas de vosotras y tenemos el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Yo creo que es un plan que ofrece una palanca para acelerar muchas de estas cosas que sabemos que tienen que llegar, que tienen que ver con nuevos modelos de negocio, transformaciones en los hogares, pero también en la industria, transformaciones sistémicas, insisto, en todos y cada uno de los aspectos de nuestra economía. Ahí nosotras, las mujeres, tenemos esa capacidad de liderazgo y de transformación. Siempre hemos demostrado cierta vocación adicional a los hombres por todo lo que tenga que ver con perdona que te lo diga a ti, que quizás no te tengo al lado y me vas a decir, oye, yo siempre he tenido vocación ambiental, pero efectivamente yo creo que los patrones y esos grandes cambios de transformación en qué elegimos y qué hacemos cada día, ¿no? Cómo somos partícipes. La mujer tenemos una sensibilidad distinta, yo creo que tenemos un liderazgo distinto y tenemos que estar ahí. En parte de las preguntas que creo que hoy van a ser foco de este foro tiene que ver con el techo de cristal, tiene que ver con algo tan importante como decir por qué el 60% de las licenciadas, como comentáis, ¿no? Son mujeres, pero los puestos directivos solo son el 13%, ¿no? Son grandes preguntas que yo creo que muchas veces tienen que ver con, pues insisto, la falta de referentes, una conciencia social más asociada a lo masculino es el que tiene que avanzar en la escalera de mando, pues porque tiene otras responsabilidades y a las mujeres nos ponen unas medallas con otras responsabilidades. Yo creo que todo es compatible. A veces somos nosotras mismas las que nos ponemos la barrera. Yo lo he notado con amigas, compañeras de carrera. Bueno, yo imposible, ¿cómo voy a ser yo directiva? ¿Cómo realmente podemos? ¿No? Yo creo que hay barreras que son sociales que tenemos que intentar eliminarlas, pero hay otras barreras que están dentro de nuestras propias cabezas, ¿no? Yo creo que una forma muy clara de evitarlas es estos encuentros, el mentoreo, distintos encuentros de mujeres, el foro. Yo, por ejemplo, soy partícipe, y seguro que muchas de vosotras, de AEMENER, una asociación de mujeres por la energía, que está presente en muchísimos encuentros. Yo hablaría de otro pilar fundamental, que es la educación, cómo la educación es algo esencial que tenemos que trabajar para conseguir que desde que somos muy pequeñas tengamos esa vocación por saber cuáles son las grandes oportunidades de un sector quizás un poco opaco, que es el sector energético, ¿no? Nos da un poco de miedo, está muy masculinizado, eso sí es verdad, pero aparte es un sector que tenemos que hacer mucha pedagogía, hacerlo cercano y ser conscientes de las grandes transformaciones, porque muchas veces hay que saber que participar del sector energético es participar de esta gran transformación que estamos viviendo, es generar muchísimas oportunidades desde el punto de vista de la innovación. Tenemos que ser parte de la decisión, toma de decisión política. En este Ministerio de Transición Ecológica contamos con una ministra y una vicepresidenta de Transición Ecológica, secretaria de Estado. Yo cuento también con una directora general, subdirectoras. Yo creo que en la administración pública es algo distinto respecto al sector privado. Cada vez hay más mujeres. En el sector privado lo estamos viendo que también existe ese cambio y yo creo que la colaboración público-privada va a hacer que eso aflore y que cambie de forma muy rápida. Hablaba de los referentes. Insisto, los referentes son esenciales. Muchas veces cuando comentaba esto, por ejemplo, con la Real Academia de Ingeniería, que también están muy motivados, ¿no?, en el cambio, en el papel de la mujer, me comentaban que unos estudios que habían hecho el MIT decían que muchas veces las niñas ya desde pequeñas deciden que no quieren dedicarse a las carreras STEM. Directamente es algo como que queda fuera totalmente de su panorama, porque el referente, que suelen ser las profesoras, quizás tienen menos afinidad
por esas carreras científicas, ¿no? Hay menos profesoras de matemáticas, más profesoras del área pues de lengua, de otro tipo de materias, con lo cual yo creo que es algo que todos debemos trabajar de manera conjunta. Hicieron un estudio muy interesante a lo largo de 10 años en el cual cambiaban y las profesoras que daban las materias con carácter más científico eran mujeres. Fue radical el cambio. Esas niñas, muchas de ellas, optaron por carreras STEM. O sea que yo creo que sí hay un trabajo muy largo por delante que tenemos que hacer. Desde el Gobierno yo creo que estamos activando, sabéis que el Día de la Mujer, el día 8, se aprobó un plan estratégico para esa igualdad de género, para desde la Administración, que yo creo que es un ejemplo, podamos motivar estos cambios de una forma lo más rápida posible. Desde las políticas que hacemos en el Ministerio para la Transición Ecológica, bien sea la estrategia a largo plazo, como he contado antes, pobreza energética, estrategia de almacenamiento, hidrógeno, son muchas cosas que estamos lanzando últimamente. Siempre tenemos como eje transversal la perspectiva de género, esa igualdad como motivación en esa gran transformación. Pero insisto, yo hoy solo, y ya os dejo porque creo que sois muchas las que tenéis que comentar vuestra experiencia y compartirla. Creo que sois grandes referentes, me siento una afortunada viéndome rodeada de tantas mujeres con estas carreras profesionales y espero que bueno, pues el año que viene seamos más en cargos directivos y en cargos de responsabilidad, estoy convencida que sí será, y que a lo mejor dentro de pues, 5 encuentros, porque soy una persona ambiciosa, no hablemos de techo de cristal, porque poco a poco veamos que no existe, ¿no? Que eso haya cambiado. En todo caso, muchísimas gracias por invitarme, por vuestro tiempo y seguimos trabajando. Pues muchas gracias a ti, Sara, y iniciamos el debate ahora ya sin tu presencia, te acompaño fuera. Muy bien. Y empezamos, os dejo con Beatriz y empezamos el debate a continuación. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. El debate, como os decía antes, voy a seguir un guión que Luis y yo hemos preparado, pero que por supuesto está abierto a que debatáis entre vosotras, interrumpáis, enriquezcáis sobre todo lo que es ese que tenéis, ¿vale? Como directoras. Voy a empezar por Sara, que la tengo aquí a la izquierda, Sara Molero, de CEIM, la Confederación de Empresarios de Madrid. Y bueno, quería preguntarte, Sara, justo la Secretaría de Estado ha hablado de ese desaprovechamiento del talento, ¿no? Del 50% que somos las mujeres en la población. Es un desequilibrio, sobre todo, no solamente en las contrataciones profesionales y tal, sino en el liderazgo, que se ve socialmente como un problema ético, estético, pero que realmente, ¿cómo podemos persuadir o cómo crees tú que se puede cambiar, ¿no? ese desequilibrio? Bueno, la verdad es que es un reto importante y hay muchas áreas en las que trabajar y algunas muy acertadamente las ha apuntado la delegada. Yo sí quiero partir de la base de que yo creo que hace ya tiempo la sociedad y las empresas en particular pues nos dimos cuenta de que no podemos prescindir del 50% del talento de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma y en general del talento mundial. Pues eso, que no se podía prescindir de ese talento. Vale. Es más, es que no se pueda prescindir, es que es un lujo que no nos podemos permitir, porque hay muchos sectores con una gran capacidad de generar empleo y oportunidades. Entonces, es verdad que desde muchas instituciones, desde muchas empresas, se están desplegando estrategias concretas para identificar ese talento femenino, para promocionarlo, pero yo coincido con la delegada que tenemos que empezar cuanto antes desde el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la reflexión que ella hacía no es baladí. Es verdad que hay estudios que dicen que el 60% de las niñas a los 10 años descartan de su escenario académico profesional el desplegar una carrera STEM. Cuando sabemos que además son un tipo de disciplinas que van a generar mucho empleo y de alta calidad. Entonces, por un lado, yo creo que el sistema educativo tiene ese reto, que las propias mujeres nos tenemos que comprometer también con generar esos referentes, con acercarnos al sistema educativo y contar nuestras profesiones, nuestras trayectorias, que además también tenemos que tener
la inteligencia suficiente para reconocer que a las mujeres nos mueven otras prioridades, en el sentido de que cuando tú expones una profesión, un oficio a una niña, no es lo mismo que le hables de robótica y le enseñes una planta industrial, que le hables de robótica y le enseñes una prótesis robótica creada para un niño. Entonces yo creo que todas esas vertientes de muchas disciplinas hay que ponerlas en conocimiento y desde luego yo insisto, es que ahora mismo prescindir del talento femenino es un lujo que no nos podemos permitir. Yo creo que estamos en un momento en el que necesitamos todo el talento, cuanto más mejor, y hay circunstancias que no se entienden. Como decíamos antes, decía la secretaria de Estado, un 60% de las personas licenciadas son mujeres y, sin embargo, solo un 13% acceden a puestos de dirección. A mí me gustaría preguntaros, un poco en general, a quien quiera responder, y si no particularizamos, ¿qué estamos haciendo mal para que eso ocurra? Para que exista un desequilibrio social tan pronunciado y que no tenga una solución que deberíamos tener. No sé quién quiere intervenir. Nuria, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay muchos factores que influyen en ese desequilibrio. Como bien comentaba la secretaria de Estado, hay una desincentivación por parte tanto del profesorado como muchas veces de los padres y madres a que las niñas estudien carreras STEM y que luego por lo consiguiente puedan llegar a puestos de dirección. Luego es cierto que es un entorno en clave masculino totalmente, por lo que muchas veces nos vemos relegadas a poder ocupar esos puestos de dirección. Y luego creo que el más importante y fundamental es esa falta de role models, que se llama femeninos, que puede hacer ver a las niñas que es posible que mujeres ocupen puestos de ámbito tecnológico, puestos directivos. Creo que esas tres patas son fundamentales y sobre las que tenemos que actuar. Por una parte, la educación, tanto en casa como en los colegios, y por otra parte tener esos role models femeninos donde se puedan ver reflejadas niñas y sean capaces de poder acceder a estos puestos. Carolina, ¿querías? A ver, yo más que hablar de qué estamos haciendo mal, hay que decir qué tenemos que hacer, ¿no? Siempre verlo desde el punto de vista positivo. Yo creo que no tenemos que partir de un victimismo en la parte en lo que nos encontramos, sino a mí me gusta siempre verlo porque estos sesgos, bueno, en mi carrera profesional yo me he sentido impactada por algunos sesgos y muchos de esos sesgos inconscientes, ¿no? Y tiene que partir evidentemente de la educación. Y tenemos que entender que esos sesgos que hay es cómo cada uno de nosotros o nosotras los interpretamos, ¿no? Y cómo lo hacemos partícipe en lo que decidimos. Yo estoy de acuerdo en que tiene que partir de la base y un poco alineado también lo que comentaba la compañera, que se detecta que a partir de los 10 años ahí es donde se elige, ¿no? en qué carrera. Dentro de las empresas y sobre todo empresas que puedan ser grandes, que ya llevamos una carrera en el mundo de la diversidad y de la inclusión, tenemos que enseñar qué aporta eso al negocio, ¿no? Y si partimos en los puestos de dirección, por ejemplo, en nuestro caso, en Schneider Electric, el 56% de las personas que están en el comité de dirección somos mujeres. Es decir, que ya rompemos un poco la estadística bueno, a nivel general del tejido empresarial de España. Entonces, yo creo que empresas como nosotros tenemos que ser un referente, porque nosotros al final tenemos todo un ecosistema, tenemos proveedores, tenemos clientes, muchas veces son pequeñas, medianas empresas, entonces tenemos que ayudar a demostrar de que con un entorno más inclusivo, donde la gente se sienta a gusto en cómo decidir las cosas, en qué decidir, esto va a ayudar a traer mejores beneficios a las empresas. Entonces, yo creo que es un punto importante que va a ayudar a que cada vez más sean entornos más diversos y más inclusivos y esto pueda llegar a comités de dirección. Sí. Pilar, creo que quería intervenir.
Yo quería comentar algo que ha dicho antes la secretaria y que me parece muy importante, y es algo que me parece muy importante, y es que nosotras podemos y tenemos que estar convencidas de ello. Y cuando nosotras estamos abanderando el que nosotras podemos hacerlo, es mucho más difícil que nos pongan cortapisas. Hay que perder esos miedos. Y perdonad que hable un poco de mi experiencia personal, pero me parece que es un ejemplo en ese sentido, no que yo lo sea, ¿no? Sino como muchas otras. Pues yo desde pequeña, mis amigos eran niños y dije, tengo que jugar al fútbol. Bueno, pues puedo. Luego decidí estudiar caminos y mi abuela me decía, hija, estudia farmacia. ¿Qué es estudiar caminos? Cásate con un ingeniero de caminos, pero no estudies esa carrera. Bueno, pues hice caminos y me he casado con 2 ingenieros de caminos, uno detrás de otro, ¿eh? No a la vez, uno detrás de otro, para que mi abuela también esté contenta, ¿no? Y luego empecé a trabajar en un mundo de la ingeniería donde hay muchos hombres y me he tenido que comer mis miedos. He estado en obras y dices, ¿pero qué hago yo en una obra? Que los obreros me miran las piernas cuando era una chica jovencita. Bueno, pues no pasa nada. Yo voy muy tiesa y no me voy a sentir infravalorada por ello. Yo puedo. Luego, algunos me conocéis por la situación que he tenido en Anfalum, en la presidencia, donde todo el comité de dirección eran hombres. Digo, ¿yo qué hago? La primera presidenta de Anfalum, se me van a comer. Bueno, da igual, me como el miedo y salgo adelante, ¿no? Y ahora, bueno, pues sigo en un sector también muy, muy masculino, que es el del reciclaje, y me como el miedo todos los días. Entonces, ese valor y ese yo puedo, creo que es el que ayuda a convencer a otras mujeres también, ya que los hombres no se atrevan a decirte tú dónde vas, ¿no? Porque te ven tan lanzada que al final, bueno, pues dicen, oye, si ella está tan convencida, por algo será. Entonces, creo que las que estamos aquí, que somos mujeres, que nos hemos comido ese miedo y que estamos convencidas de que podemos, tenemos que servir de ejemplo a otras que a lo mejor no tienen esa decisión y que cuando nos ven, pues dicen, oye, pues si otras pueden, yo también. Y eso va haciendo que se incremente el número de mujeres directivas, que como decíamos antes, tenemos un valor importante que no se puede perder. Y en nuestra empresa, igual que comentabas tú, nosotros también lo practicamos. La verdad es que todos los puestos claves de nuestra empresa son mujeres, así que vamos adelante a por ello. Paula quería intervenir. Yo me imagino que esa idea de haberos comido el miedo es algo muy general aquí y que todas habéis pasado de algún modo por igual por eso, ¿verdad? Ha sido a raíz de lo que decías, hay que hablar. Claro que sí, a ver, nos hemos comido el miedo muchas, pero eso también es una señal de que hay que romper todavía barreras, ¿no? Y que dices, tienes que demostrar, tienes que tirar para adelante, se tiene que ver que se pueden hacer las cosas y ser una referencia para muchas mujeres. En nuestro caso nos ha pasado igual. Igual que también quería hacer una reflexión que venía pensando, normalmente no nos preguntan sobre estas cosas, ¿eh? Es un foro muy especial. Hemos tenido que sacar como, dices, ¿qué piensas tú de esto? A ver, nosotros, por ejemplo, en Fenia Energía, ¿no? Pues tienes 3.000 instaladores, hombres. Luego en la oficina somos 190 empleados, más del 50% son mujeres. Y del equipo directivo, pues en el equipo tengo 5 hombres, 5 mujeres, o sea, paridad. Pero no han sido seleccionados por paridad. Ha salido, es la estadística, no sé cómo, pero ha salido mitad y mitad. Pero porque no teníamos un sesgo en la selección de las personas sobre si tenía que ser hombre o mujer. Tal cual, pues las personas tienen que ser como son, cada uno tiene su perfil, su lado bueno y su lado malo. Y yo me acuerdo, siempre es pequeño también historieta, pero al final cuando montamos el equipo directivo, lo primero que nos hicimos fue, no, ¿tú eres hombre o mujer? No. Hicimos un perfil, pues por ejemplo, Belvin, ¿no? Que queda muy chulo. Pues no, yo soy investigador de recursos, yo soy finalizador, yo monitorizo a todos y los critico. Y al final lo importante es tener un equipo donde cada uno aporta lo que aporta. Y ahí yo, por ejemplo, no noto que una mujer o un hombre tengan un perfil más monitor, más finalizador, no. Sí que hay cierta sensibilidad entre unos u otros en cómo acometer las cosas, pero no por eso quiere decir que seamos diferentes, sino tenemos a lo mejor maneras diferentes de aproximarnos a una solución. Pero en eso diría, hay que romper, ¿no? Hay que seguir y empujar, se puede hacer, y luego es verdad que conforme subes el escalón, yo hay un punto que quería añadir y es que no es solo el mundo laboral, también está el personal, ¿no? ¿Cómo se conjugan? No soy hombre, no sé lo que piensan, pero por ejemplo en mi caso siempre pensé mucho
cómo se hace compatible con tener tus hijos, cómo tirar para adelante. Y al menos en mi caso, no sé si os ha pasado, pero entiendo que para que una familia vaya adelante, pues uno se sacrifica más y el otro menos. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de tener mi marido, que es el que está más, yo estoy menos. ¿Por qué? Pues porque al final tiras para adelante y a nivel de responsabilidad, cuanta más tienes, pues también tienes que ver cómo conjugar. Entonces hay que encontrar un entorno personal adecuado y un entorno profesional adecuado, las dos cosas. Si no, una o la otra te puede frenar. Bueno, muy buenas. Lo primero, Luis, Instaladores 2.0, gracias. Es la primera vez que estoy en una reunión solo con mujeres y estoy feliz. Lo normal es que sea la única, con lo cual creo que es bueno para todos, para visibilizar dónde estamos y que somos muchas más de las que estamos aquí. Yo, retomando lo que ha dicho un poco Paula, creo que el problema que existe, evidentemente, no está tanto en los puestos intermedios. Es decir, yo creo que en esos puestos intermedios, directores de departamento, etcétera, estamos realmente bien representadas y no creo que sea el problema. El problema para mí está en los máximos órganos de decisión de las empresas, en consejos de administración, donde, que no es una opinión, yo soy ingeniero técnico industrial y yo opino siempre con los datos, porque creo que es la mejor manera de opinar. Y los datos nos dicen que en esos consejos de administración no hay paridad, y la paridad se entiende a partir de un 40%. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo que hacer y, bueno, luego en las siguientes preguntas pues ya profundizamos. Muchas gracias. No sé si alguna por aquí queréis aportar vuestra experiencia. Marian. Yo quería comentar una cosa muy en línea de lo que habéis dicho antes. Evidentemente, los sesgos los tenemos todos. Igual con una cierta edad los tienes más. Y yo soy la primera que anecdóticamente hace poco mi ahijada de 9 años me tuvo que decir: ¿por qué le regalas a mi hermano de 7 un coche teledirigido cuando yo siempre he querido uno y nunca me lo han regalado? O sea, son cosas en la cabeza que tienes y que nos las tenemos que sacar. Pero yo creo que hay un tema que lo ha comentado Carolina, que es el tema de la acción y lo que nosotros podemos hacer, el salir del tema de queja, que también lo comentabas fuera, Carolina, y el ir a otro tipo de acción. Y aquí todo el mundo tiene un puesto directivo en su empresa. Y yo, por ejemplo, que al tener finanzas e informática ahora estoy con los datos de cuentas anuales y, como bien sabéis, hoy en día hay que hablar de temas de medio ambiente, de temas de igualdad. Yo veo los datos de mi empresa, yo veo los datos de Rexel y yo veo, por ejemplo, que en Rexel hemos pasado de tener 70 mujeres en la empresa, porque esto es un sector más masculino que femenino, la distribución eléctrica, a tener 108, y que esas 108 sobre todo están en puestos técnicos y en puestos de venta, que son los puestos menos típicamente. ¿Y por qué? Porque ha habido un esfuerzo. Eso, las primeras que lo tenemos que empujar somos nosotros, que evidentemente, como decías, tendría que llegar a esta dirección, pero eso hay que irlo construyendo poco a poco. Entonces, a mí lo que sí me gustaría recalcar aquí es que como directoras, como impulsoras, y en mi caso yo tengo gran ayuda de la persona de recursos humanos, que es un hombre en mi empresa, lo que sí tenemos que hacer es cuestionarnos qué estamos haciendo en sistemas de selección, si deberían ser ciegos, si deberíamos tener un cierto sesgo para potenciar algo, qué estamos haciendo en la formación dentro de la empresa, qué estamos haciendo en la mentorización, en el desarrollo, y todo eso son cosas de pico y pala del día a día que evidentemente las instituciones, la legislación nos ayudará, pero son cosas que tenemos que impulsar las mujeres dentro de la empresa y a nivel todos los puestos. Antes, hablando afuera, os comentaba que en el público hoy tenemos a la persona que tenemos en Rexel como responsable de nuestra mayor delegación, y es una mujer, que es algo atípico en el sector, que una mujer sea delegada, pero ya que sea delegada de un punto de venta que es el mayor, es verdaderamente una apuesta empresa. Entonces, sí, es una apuesta empresa en todos los sentidos, y eso es lo que tendríamos que apoyar nosotros, creo. Vamos, nosotras como... Sí, porque nosotros os preguntábamos un poco por las medidas que se deberían aplicar. María Jesús Beleiro quería intervenir. Sí, a mí hay un punto que me gustaría poner encima de la mesa. Hemos hablado de la necesidad de la educación, de los referentes, pero yo hablaría también de la necesidad del paso de los puestos técnicos a los puestos directivos. ¿Vale? Es un punto que es crítico dentro de las organizaciones y es un puesto en el que normalmente, pueden llegar muchas más mujeres ahora técnicos, lo estamos viendo en las carreras técnicas, pero ese salto coincide con
una edad muy crítica también, ¿vale? Que es una edad en la que empiezas a tomar responsabilidades personales, ¿no? Ahí o se hace un esfuerzo en dos sentidos, es decir, en la conciliación y que sea una realidad, y quizás hoy en día con el teletrabajo puede ser mucho más sencillo, y también con la remuneración económica, que es un punto muy importante, porque cuando en una unidad familiar hay que tomar una decisión que afecta a terceros y al final tienes menor salario, normalmente es el que tiene el menor salario el que se queda en casa. Si eso coincide con que eres mujer, al final ya has perdido la oportunidad de llegar a directivo, porque si no pasas por un puesto técnico y no vas avanzando, tu oportunidad la has perdido. Y esos son unos años muy críticos en los que tu desarrollo profesional son fundamentales, en los que tienes que demostrar que eres una buena profesional, en los que tienes que demostrar que eres capaz de dirigir un equipo de personas a un nivel primero junior, o luego senior y luego directivo. Y esos son, yo creo, donde estamos perdiendo en este momento las grandes oportunidades. ¿Por qué hay tantas mujeres en el entorno técnico que no llegan a ser directivos? Y quizás haya que analizar esos dos aspectos que he puesto encima de la mesa. Susana, ¿quería intervenir? Bueno, pues yo en primer lugar agradeceros a vosotras que yo esté aquí. Represento el sector de la refrigeración, que no es el eléctrico, pero muy parecido. Somos muy transversales con vosotros y es cierto que nos complementamos y nos encontramos muy a menudo. Soy presidenta de AEFIT, la primera mujer presidenta en los años que lleva la asociación. Soy empresaria, tengo una empresa, una instaladora. No soy técnico. No soy ingeniera, que quizás sea de las poquitas que hay aquí que no es ingeniera, con lo cual, imaginaros el reto que para mí es llevar una empresa instaladora sin ser ingeniera y liderar una asociación del frío y sus tecnologías. Sí es cierto que presumo de ello, mi empresa 100% está en manos de mujeres, el Consejo de Administración y las acciones, con lo cual otro reto más. Y hablando de conciliación, soy madre de 3 niñas, con lo cual tengo un compromiso social por todos los niveles. O sea, el tema de comprometerme a romper el techo de cristal es mi máxima, solamente por 3 hijos que tengo y que se van a encontrar con un futuro, bueno, complicado. Mi sector es el cuarto, por la cola, en el que menos mujeres hay. Para que os hagáis una idea, en el área comercial, técnico comercial, solamente un 6,8%. O sea, somos más directivas, un 28% CEOs, que en el área técnico comercial. Complicado. Yo quiero hablar de compromisos. O sea, al final son pequeñas acciones que en nuestro día a día, pues bueno, en la familia, en el trabajo nuestro diario, con nuestros equipos de trabajo tenemos que hacer. No vamos a encontrar la piedra filosofal para romper el techo de cristal ahora mismo, pero sí es cierto que pequeñas acciones hacen mucho. Y el mayor problema que hay es que no hablamos. Yo el otro día leía un artículo en Forbes que en las reuniones el hombre habla un 75% y la mujer un 25%. Creo que tenemos que hablar de lo que hacemos, a qué nos dedicamos. Y ya es a esas niñas, que yo no creo que sean a partir de los 10 años, creo que a partir de los 14 o 15, cuando interrelacionan con otro sector de la sociedad, es cuando las niñas empiezan a cambiar. Es enseñarles sectores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el sector? ¿Qué hace el sector de la refrigeración? Uno de los grandes mantras que tenemos es que la gente no conocía la refrigeración hasta que no llegó la pandemia porque éramos esenciales. Porque no podíamos ir a un supermercado si no había frío, si no estaban los mecánicos o los electricistas, por ejemplo. O sea, no todo es robótica. Hay que enseñar qué hacemos, cómo liderar equipos de empresas que se dedican a temas técnicos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué hemos hecho para llegar a este punto? Y otra parte importante, no solamente está la formación reglada, están las competencias. Y hoy en día la formación reglada se puede aprender, se puede transferir, pero las competencias innatas que tenemos como féminas que somos, creo que es lo que hoy en día, como ha dicho la Secretaria de Estado, se necesita para esta gran transformación. Entonces yo dejo sobre la mesa las competencias que tenemos claves, simplemente por ser mujer, que son innatas, es algo científico, no es que no se pueden aprender. Innatas, tenemos coraje, tenemos capacidad de liderazgo y de liderar desde una manera compartida. Yo no quiero tener un puesto por ser mujer y porque tenga que haber una paridad. Quiero tener un puesto de directiva porque yo tengo competencias para eso y porque tengo talento para eso. No tengo por qué competir con ningún hombre en ese sentido. Entonces, quizás tenemos que ir a hacer liderazgo compartido entre hombre y mujer y dentro de los propios equipos.
Bueno, igualmente, gracias por dejarnos compartir y por haber tomado la iniciativa de esta organización, de este encuentro, porque es un placer estar con tantas compañeras. Yo, siguiendo un poco con lo que decías, yo creo que sí o sí desde las empresas se tiene que dar, y me explico. Es necesario tener equipos diversos. Y los equipos diversos, ¿por qué? No porque sea una moda, una estética, ¿no? Como decíamos, sino porque son diferentes personas, y ahí añado la diversidad de género, por supuesto, con mentalidades y puntos de vista y perspectivas distintas. Y desde puntos de vista y perspectivas distintas se puede llegar más rápido a soluciones y a ideas más brillantes, ¿no? Porque descubres, compartes información sobre qué necesitan nuestros clientes, porque al final nuestras empresas todas se dediquen a lo que se dediquen, tienen clientes, y son más enriquecedoras. Y aunando un poco con lo que decía también la secretaria, de ese reto de la transformación energética, que es una obligación que tenemos como generación para dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones que vengan por detrás, a nuestros hijos y nuestras hijas, esa manera diversa de pensamiento, en el que las mujeres tenemos mucho que decir, hace que se acelere el proceso de innovación. O sea, que desde el punto de vista del negocio, ya solo por eso, que por muchas otras cosas más, ¿no? Pero ya solo por eso es vital que las mujeres estemos, y yo diría en todos los estamentos de las organizaciones, desde el principio hasta los puestos directivos, por supuesto, pero también desde el principio. Y en ese sentido, yendo un poco a la acción, yo creo que los procesos de selección, revisando y hablando con compañeras y compañeros, veía que en los procesos de selección a veces la semántica va un poco dirigida es atractiva para los hombres, menos a las mujeres, ¿no? Porque quizás, pues como decíamos, ¿no? Tenemos unas capacidades diferentes o algo que nos hace que vemos más atractivo unas capacitaciones que se piden en esos puestos diferentes, ¿no? Me explico. Pues, si alguien en un puesto pide dotes de mando y 24/7 a todas horas dedicación al... Ostras, pues no sé si a las mujeres eso nos llamaría la atención, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que hablábamos bueno, la pandemia, si algo nos ha dejado medio bueno, por sacarle la parte positiva, es que bueno, el hecho de poder hacer reuniones telemáticas, no solo, yo abogo también porque nos veamos y estemos juntas y juntos, pero el poder hacer reuniones telemáticas hace que también la flexibilidad y la organización de la conciliación, la famosa conciliación, pues se pueda dar, ¿no? Y entonces, si en esos puestos, en esas ofertas de trabajo se habla sobre ese tipo de capacitaciones y se ofrece ese tipo de posibilidades y flexibilidad, seguramente va a ser mucho más atractivo. Y yo diría que no solo las mujeres, sino las nuevas generaciones. O sea, atraer el talento de las nuevas generaciones, hombres y mujeres, pasa por eso. Y además, las empresas con equipos más diversos son más atractivas para el talento. O sea, que es un círculo absolutamente positivo que atrae y retiene el talento. Entonces, lo cual yo creo que va a ser igual que en su momento hablábamos de la calidad, de los procesos de revisión, de la gestión de la energía, etcétera, esto sí o sí es algo que las empresas tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Y por último, y por dar paso también a otras compañeras, yo diría que también es vital, igual es un intangible, ¿no? Pero creo que estamos en un sector maravilloso, que quizás tiene una rémora, unas inercias que pueden ser muy masculinas, todas las hemos vivido, pero ahora mismo es el sector, yo diría, en el que mejor podemos estar, porque el mundo va a ser más eléctrico y el poder aportar valor mediante la tecnología, instalación, distribución del material, etcétera, con soluciones que hagan que esa transformación digital y transformación energética sea real, es un propósito, ¿no? Y a las mujeres nos mueven los propósitos buenos, seguro, con lo cual dar visibilidad a que nuestro sector va a ser clave y crítico y vital en la transformación energética y digital, vamos, yo creo que es el lugar en el que estar, y yo me daré por satisfecha si ya esta reunión ya merecía la pena, ¿no? Pero si alguna de las mujeres que nos pueda estar escuchando, alguna joven talento, que seguro que hay un montón,
pues llama a nuestra puerta, en mi caso a la puerta de ABB, ¿no? Pues me sentiré absolutamente orgullosa, o a cualquiera de nuestras empresas, ¿no? Por el hecho de sentir, ostras, el sector que me están mostrando estas compañeras es maravilloso, voy a poder tener un propósito de cambiar la sociedad, o sea, aunque sea muy utópico, pero es real y tangible en base a la tecnología. Toc Toc, quiero trabajar con vosotras, ¿no? O sea, que me daré por satisfecha con que solo una llame a nuestra puerta. Yo, por ahondar un poco en el tema de las medidas específicas, si son necesarias o no. ¿Vale? Por ejemplo, creo que no ha hablado Mariana Barrado de AUNA. Cuéntanos si crees, primero, que son necesarias, y segundo, si conoces en el sector medidas que tome por propia iniciativa el Código Ético de la empresa o lo que sea para registrar ese talento dentro de vuestros recursos humanos. Lo primero, igual que habéis dicho muchas, ¿no? Muchísimas gracias por darnos visibilidad, ¿no? A las mujeres, me voy a quitar la máscara, a las mujeres, porque se va a ir bajando, a las mujeres que estamos dentro de este sector. Hay medidas, se están tomando medidas cada vez, los planes de igualdad se aplican más en las empresas, bueno, también por tamaños, ¿no? Unas están obligadas, otras no. Pero es que me dejas que me vaya, es que me queda antes Paula, ¿verdad? Con el tema que comentaba Paula, de que yo creo que hoy en día el llegar a puestos técnicos, las mujeres, creo que no hay problema. Yo tengo una niña pequeña y ella desde muy, muy, muy pequeñita siempre, yo voy a ser ingeniera, voy a ser ingeniera. Y lo ven como algo normal, igual que ven como algo normal que un niño juegue con muñecas. Yo creo que a nivel educativo hemos dado un gran salto. Entonces yo creo que las nuevas generaciones esto ya lo van asumiendo. A mí me ha tocado cuando has dicho, para que una mujer pueda llegar a un puesto directivo, hay que tener la suerte de tener al lado un hombre que frene él en su carrera o que te ayude. ¿Por qué una de las dos personas tiene que dejar de crecer? Es lo que a mí, esto es algo que, y es un tema de conciliación, es un tema de corresponsabilidad y es un problema de la sociedad. No es tanto un problema de las empresas, que yo creo que ya se están aplicando esos cambios y esas medidas para que nosotras podamos acceder a puestos. El tema, también lo habéis comentado, es que nosotras mismas nos limitamos. ¿Pero por qué nos limitamos? Porque tenemos una familia y el tiempo es el que es y no podemos dar más. Entonces es eso, ¿no? Una de las dos personas de la pareja tiene que frenar para que el otro pueda crecer. Esto a mí me duele en el alma. O sea, ¿por qué no podemos crecer los dos? ¿Por qué el sistema, por qué la sociedad no permite tener más flexibilidad? En otros países se está dando esto, con lo cual ya no voy tanto eso, ¿no? A la medida de la organización, sino al sistema. Perdona que me he ido un poco. Me parece súper interesante, pero quiero que de alguna forma me expreséis si creéis necesario que desde la propia institución pública o privada, es decir, desde la propia empresa, también se promocione, incluso a nivel de marketing, esa igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque se elija o no a nivel personal o familiar esa pues, mayor peso de la carrera del hombre o de la mujer, que eso es una cosa que efectivamente tiene un sesgo cultural, psicológico incluso, pero claro, si desde la empresa, por ejemplo, una medida que voy a poner sobre la mesa, las cuotas, lo que decíamos antes de ¿se está promocionando o no que haya esa paridad, ¿no? ¿Crees que es importante que la haya o solamente de forma natural tendría que salirnos y el día de mañana pues ser pues a lo mejor como países como Suecia, que todas son directivas? Porque claro, tampoco queremos ser todas directivas, tendrá que ser 50-50 tampoco. Correcto, bueno, también ya es lo que decía Ruth, ¿no? Es en todos los niveles de la empresa. Yo creo que debería ser algo natural. Porque en la sociedad el 50% somos mujeres, entonces el ya marcarnos como algo distinto tampoco es algo que me guste a mí a nivel personal.
todos somos iguales, cada uno, lo que decíamos, tenemos unas características, unos somos mejores en una cosa. También hay mujeres que les gusta el orden, el mando y hay hombres que no. Entonces yo creo que es que tendría que ser natural. No lo es porque no lo es. Y de ahí que tengamos tal vez, ¿no?, que aplicar esas medidas para, en la medida de lo posible, pues irlo encauzando. Una cosa es lo que debería ser, ¿no?, y otra lo que es. Entonces sí que es cierto, a ver, lo que decíamos, planes de igualdad, yo creo que han de existir en las empresas para controlar que eso pase. Pero la tendencia, yo espero que sea natural y que lo que decimos, ¿no?, que un currículum no tengamos que mirar si es hombre o mujer, que en una entrevista de trabajo no te tengan que preguntar por tu edad, ¿vas a tener más hijos? Perdona, a mi marido nunca se lo han preguntado. Estas cosas tendrían ya que ser naturales. Y luego, por otro lado, en el tema de la instalación, que también lo habéis dicho, ahí sí que el tema del estereotipo de género, ¿no? El instalador tiene que ser un hombre. Pues yo creo que es una profesión, me voy, ya no estamos en directivas, pero es una profesión que para la mujer, que puedes organizarte tus horarios, no veo, tendríamos que pues eso, ¿no?, que darles más visibilidad a las poquitas que hay para que las nuevas generaciones, ¿no?, las chicas que suben, vean que son carreras totalmente accesibles también para nosotras. Bueno, toca muchas cosas. No sé si Inma quería intervenir en relación con lo de las cuotas que Sí, mencionaba. yo el tema de las cuotas sé que para mí es un mal necesario porque partimos de una desigualdad evidente y los números están ahí. En los consejos de administración, en los grandes órganos de poder, las mujeres no llegan y es un hecho y es una cifra. Con lo cual, para mí es un mal necesario. Pero yo entiendo que las cuotas están pensadas, no están pensadas, mejor dicho, para que una mujer incapaz le quite el puesto a un hombre brillante, que es como a veces se vende, sino que mujeres inteligentes y brillantes accedan a puestos que se merecen y que de otra manera no llegan. Por mucho que queramos, para mí es un mal necesario y ahí están las cifras. Y creo que mientras no sea natural el llegar, como decía ella, que es lo ideal y es lo que todos queremos, pues van a tener que ser necesarias para promover ese talento, esa igualdad. Es cierto que se ha avanzado muchísimo también, todo hay que decirlo, pero aún nos queda y yo confío mucho en las nuevas generaciones que van a cambiar esto. El otro día estuve con la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Madrid, de la Politécnica, y me decía que en ingeniería, por poner el ejemplo, yo le pregunté cuál era el grado de mujeres y me decía que dependía del grado, que en el grado de diseño industrial pues estaban en el 52%, pero en el grado de ingeniería eléctrica, electrónica estaban en el 10%. Es decir, las mujeres están llegando, pero tenemos que fomentar desde la educación, desde la familia, que las mujeres pueden llegar alto, no a través de la ingeniería, a través de la carrera que elijan. O sea, no tenemos por qué centrarlo en ingeniería, que es verdad que es donde menos representadas están. Y esa es mi opinión. ¿Y creéis que está justificada la adopción de medidas específicas para tratar de equilibrarlo? Porque también hay muchas mujeres que piensan que no. Disculpa un segundo, Carolina, que Raquel no ha intervenido. Buenos días a todas, que no he intervenido todavía y no os lo había dicho. Yo soy completamente anti-intervencionismo, ¿vale? Me parece que la sociedad está lo suficientemente madura y es lo suficientemente inteligente, y si eso lo extrapolamos a los gobiernos y luego a las empresas, obtengo la misma conclusión. Somos inteligentes, somos maduros y jamás quiero yo pensar que a día de hoy alguien puede tomar una decisión respecto a la contratación de una persona u otra en función de si es hombre o mujer. No me lo termino de creer. Y si eso se produjese, para eso están las leyes, ¿vale? Para protestar, denunciar y que eso se impida que suceda, ¿vale? Entonces, si tenemos fe y confianza en nuestra sociedad, que creo que debemos de tenerla, y considerar que nuestra sociedad es una sociedad madura e inteligente, lo estoy diciendo muchas veces porque me parece muy importante recalcarlo. O sea, no somos tontos y somos maduros. Entonces, ante esa premisa, me niego a creer que a día de hoy se descarte a una mujer en un puesto directivo por el hecho de ser mujer. Yo no me lo quiero creer.
entonces soy anti-intervencionismo. En nuestra empresa, ID Electric, el 50% del consejo, de la dirección, perdón, es femenino, y si hablamos del consejo de administración, el 100%. Y eso con una política de no forzar. Lo que decíais, ha de ser natural, pero si lo natural nos lleva a que las mujeres elijan, en ingeniería habéis dicho, un 10% lo eléctrico, lo han elegido así. Otra cosa es que como la diversidad es tan buena, tan enriquecedora y tan positiva, tratemos de, desde la infancia, motivar a todo el mundo por igual a todas las cosas, para que seamos libres a la hora de tomar la decisión sobre nuestro futuro. Pero motivar no es forzar y no es intervenir. Luego cada uno toma sus propias decisiones. Y qué duda cabe de que, como yo no hablo de género sino de sexo, ¿vale? La genética está ahí. Y las mujeres debemos de ser tratadas por igual, pero somos diferentes. Somos diferentes, genéticamente hablando, ¿vale? Biología pura y dura. Entonces, quizá yo, claro, no soy bióloga ni genetista, pero quizá las mujeres, por el hecho de ser mujeres, les gusten más unas cosas que otras. Y forzar es malo, creo. Entonces, vamos a ver, si una mujer decide ser ingeniera físico-nuclear o como se llame, y se le impide, ojo, tomemos medidas para que eso no pueda suceder. Varias cosas. Algunas de ellas un poco en base a mi experiencia también de evolución profesional. Yo creo que naturalmente se llegaría. Se llegaría porque cada generación cambia en la forma de educar a sus hijos. Es decir, yo no he tenido los mismos referentes en mis abuelos que en mis padres. Y a mis hijos les va pasando eso, pero es verdad que todavía convivimos generaciones muy impactadas por determinadas tradiciones y enfoques culturales. ¿Eso qué provoca? En mi experiencia, yo creo que nos encontramos en una situación que no te descartan por ser mujer, y hablo ya cuando pasas de niveles técnicos, directores, es decir, cuando ya vas a la alta responsabilidad en la compañía, se llame como se llame ese cargo. Normalmente no llegas sola, normalmente se valoran una terna de candidatos, mínimo. Y ahí no es que no te descartan por ser mujer, pero sí priman al que está al lado por ser hombre. Yo creo que esa situación todavía se vive. Seguramente no con la misma envergadura que hace años, seguro, pero que todavía se dan casos que es así, sí. Porque al final las empresas somos personas y no todos los directores de selección o directoras de selección pues tienen la misma visión de lo que puede necesitar una empresa o la misma visión de lo que puede aportar a una empresa el tener esa variedad en cuanto, en este caso, género. Con lo cual, defendiendo también la libertad, es decir, yo he tenido hombres a mi cargo que han renunciado a promocionar y yo creo que las mujeres también debemos de ser libres a la hora de aceptar o renunciar a un cargo, como lo son ellos. Pero es verdad que creo que todavía hace falta cierto impulso y que sin forzar, sin obligar, pues en la medida que esos agentes que toman las decisiones de contratación opten por mujeres, ese cambio natural se acelerará en cierta medida. Quería a raíz después también comentar un poco lo que ha comentado la compañera, ¿no? Yo cuando empecé sí que era anti cuotas, pero lo que hemos visto es que si no ponemos unas cuotas, ponemos números a lo que está pasando, no somos realmente conscientes de lo que está pasando. Y si no se ponen unas cuotas, la inercia, pues lo que ahora tendríamos a lo mejor no lo tenemos hasta de aquí 200 años. Entonces, las cuotas sirven para acelerar. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien hecho.
Aquí no es cuestión de poner a cualquiera, sino es incentivar a que haya una visibilidad de unas posiciones y que se demuestre que tanto hombres como mujeres las pueden ejercer. Y yo creo, a nivel de cuotas, y un poco también por poner números, ¿no? Nosotros en 2010 teníamos cero mujeres en el comité de dirección, ahora estamos a 56%. En 2010 teníamos un 7% nivel management de la empresa Zona Ibérica, un 7%, ahora estamos a un 23%. Éramos, me parece, un 30%, si no recuerdo mal, un 22% mujeres en toda la empresa, ya estamos al 34%. Es decir, y esto ha ayudado tanto cuotas a nivel de promoción y puestos de responsabilidad, porque no olvidemos, el hecho de estar en puestos de responsabilidad nos ayuda a que las decisiones que se tomen en la empresa sean con diferentes visiones y yo creo que más acertadas que si solo lo miramos desde un perfil, así que la diversidad en todo el sentido y la inclusión en todo el sentido siempre aporta. A nivel de performance, que lo comentaba al inicio, a nivel de la performance de la empresa también crece y esto también lo hemos visto en números, pero lo importante es poner números porque nosotros hasta 2010 no habíamos empezado a valorar cómo hacemos las contrataciones. Entonces, en 2010 empezamos a analizar cómo hacíamos las contrataciones y en 2021 el 47% de candidatos son mujeres en nuestra empresa. Entonces, si no ayudamos a eso, difícilmente vamos a poder acelerar lo que a día de hoy queremos y que al final no olvidemos, las empresas tenemos que pensar en que tienen que ser sostenibles en el futuro. Y cuando hablamos de sostenibilidad, que se habla mucho, ¿no? en nuestro sector y que estoy de acuerdo también lo que decía la compañera, ¿no? Es un caballo ganador en el sector que estamos y que el hecho de ser compañías donde sientas que tú vas a entrar, te van a tratar por igual, vas a poder decir lo que quieres y si te va a respetar en un entorno seguro, va a traer muchísimo talento. Y ahí es donde la atracción del talento, posiblemente en unos años veremos que no sean necesarias las cuotas. Pero sin ese trabajo previo de poner números y marcar unos objetivos, difícilmente la inercia natural, yo ojalá fuera tan optimista, pero creo que la inercia natural, lo que estamos consiguiendo ahora, no lo podríamos conseguir y necesitaríamos bastantes años más para poder llegar a ese punto de equidad. Al final, atracción del talento, pero también es una garantía de eficacia y de competitividad, porque mejora el funcionamiento de la propia empresa, esa diversidad, ¿no? ¿No creéis? Sí, absolutamente. Pilar Vázquez quería, Luis, sí. aportar sobre el tema de cuotas, yo creo, o de medidas de la empresa. Tú que además has estado en una empresa de fabricante muchos años. Bueno, yo por apoyarte, porque veo que aquí hay mucha diversidad, tampoco estoy de acuerdo con las cuotas. Sobre todo porque al final siempre terminan estando mal vistas y parece que la mujer que accede porque hay cuotas se la mira de reojillo como diciendo, mira esta, la toca por la cuota y haces que ella tampoco se sienta segura en su trabajo. Entonces creo que mucho más útil que las cuotas es tener una dirección basada en la conciliación y ahí sí que tenemos una labor importante. Hacemos que nuestro personal trabaje más cómodo, creamos unos puestos de trabajo en los que la conciliación es más fácil, en los que hay más flexibilidad y eso hace que las mujeres tengan más interés en acceder a esos puestos porque son empresas en las que sí que se trata de una manera igual a los hombres y a las mujeres y se les permite hacer otras cosas además de trabajar. Nosotros en la empresa que tenemos una política de conciliación full equipo, total. Sí que es cierto que quizá eso haya sido influido, que no promovido, sino influido por el hecho de yo llevar la dirección general, puede ser, y por las dificultades con las que yo como mujer me he encontrado a la hora de desempeñar mi puesto de responsabilidad, compaginándolo con un embarazo. Todavía hay hombres, porque son hombres, porque hay muchos hombres en este sector que me dicen, ¡jo! Vaya cambio, cuando te conocí, todos me hacen así. Porque claro, embarazada, viajando, tal, pues se acuerdan de la barriga, pues no, es evidente, era grande, ¿no? Entonces, pero sí que puedo decir que teniendo esa promoción de la conciliación, la culpa es de las mujeres. Yo lo siento. A mí solo me piden conciliar ellas. Ellos no. También.
Controversia, es verdad que el matiz está en las palabras, ¿no? Más breves posibles en vuestras intervenciones para poder tener oportunidad de intervenir todos. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues es verdad que es complicada la respuesta. Por ejemplo, antes, no hay que sacrificarse, no, hay que repartir. O sea, yo estoy en lo mismo. En que antes, a lo mejor hace unos años, es ¿cómo voy a seguir creciendo si me toca hacer esto? O sea, ya tienes tus obligaciones en casa. Y entonces tu pareja puede, tú ni te lo planteas. No, la evolución o la suerte es poder ir acompañando a la sociedad con personas que de verdad van viendo que hay que repartir la responsabilidad, que esto no es solo de hombres o de mujeres. Entonces, no es culpa de mujer, ¿no? Yo diría de la sociedad también. Esto es cuestión de tiempo. Somos inteligentes, sabemos lo que hay. Sí, está bien porque el diagnóstico está hecho. Ya sabemos que hombres y mujeres podemos y que además es una pena que tengamos todavía esa rémora, que no podamos estar donde queremos estar, muchas, ¿no? Pero para eso, si el diagnóstico está, aceleremos el proceso. Yo diría, a ver, por ejemplo, sí que creo que es un mal menor el tener que acceder a cuotas, pero, y aquí hago un símil con la transición energética, ¿eh? ¿Es bueno el autoconsumo o no por su cuenta? Sí, claro que es bueno, igual que las mujeres. ¿Necesita apoyo? Por fuerzas. ¿Por qué? Pues porque hay que forzarlo para ayudar a hacer el cambio. ¿Que era bueno por sí solo? Claro que sí. Pero un cambio acelerado también puede ser bueno. Y no por eso nos tenemos que sentir peor, porque nos ayuden. También estamos salvando otras barreras que no de esas no se ha hablado, pero existe mucha manera de entrar a los sitios por contactos. Igual toco un tema delicado, ¿no? Pero en las preguntas, ¿qué pasa? No es estar en una lista de 10 entrevistados, sino es entrar en la lista. Es el primer paso. Es entrar en la lista. Ruth, y me quedo aquí, porque si no sigo... ¿vale? Ruth, Susana quería hablar. Yo quería decir que estoy 100% de acuerdo de las mujeres. Por suerte, no somos iguales que los hombres y precisamente por eso, cuando estamos en equipos, hacemos que haya diversidad. Entonces, estoy 100% yo de acuerdo con que los equipos sean diversos. Y también creo que hay que dejar esa naturalidad, como decías, ¿no? De que las mujeres y las niñas elijan en función de los referentes que puedan tener. Yo elegí estudiar ingeniería por un referente masculino, no femenino. También tenemos referentes masculinos, ¿no? A los que admiras y dices, yo quiero ser como él. Y continúas adelante. Entonces, yo creo que en esto, pues todas las políticas de formación, todas las políticas que puedan venir para favorecerlo, bienvenidas sean. Pero en las empresas yo abogo por acompañar a las nuevas compañeras que entren. En nuestra casa pues tenemos una red de empleados y empleadas, porque hablo de empleados y empleadas porque no va solo de mujeres. Bajo mi punto de vista, creo que esto funcionará o seguirá hacia adelante y tendremos equipos más diversos y más competentes y más competitivos si estamos todos, los hombres y las mujeres, en esta historia, ¿no? Entonces, en esta red de empleados y empleadas, lo que buscamos se llama WeABB. Lo que intentamos es promover iniciativas concretas que favorezcan y acompañar a las nuevas compañeras que entren para entender hasta dónde quieren llegar y que ellas decidan si quieren llegar o no. Si alguna, por lo que sea, en su carrera profesional dice, yo quiero continuar, acompañar a que sea realmente así, que tenga la posibilidad de continuar, pero otras decidirán no hacerlo, ¿no? Igual que lo hacen los hombres. Yo creo que las mujeres tenemos, además hay estudios, ayer viniendo un poco leía, ¿no? El estudio de la Universidad de la Vida dice que una de las barreras más grandes es nuestra, de nosotras mismas, es la barrera más grande, que tenemos una autorresponsabilidad tan grande, que en hiperresponsabilidad, le llaman así, en la que, pues no sé si hay una falta de autoestima, que bueno, yo ahí tengo mi opinión, yo creo que esto ocurre tanto en los hombres como en las mujeres, pero bueno, la barrera fundamental está en la hiperresponsabilidad, en la que asumimos unas tareas como exclusivamente propias y nos vemos en dificultades nuestras para tomar la decisión de delegar, que para mí no es delegar, porque parece que haces dejación de funciones y no es eso, sino es compartir
con quien corresponda, con tu pareja, con tu compañero, con quien sea, ¿no? Esa hiperresponsabilidad a veces hace que en esa balanza, decir, para llegar a donde ha llegado esa persona, yo tengo que hacer esto, lo pongo, no hay un entorno de confianza, no hay alguien que confíe en mí, porque para mí el poder más fuerte que tenemos las personas es que alguien crea en ti, y tú misma la primera, pero que alguien crea en ti y diga, tú puedes hacerlo, tú misma puedes hacerlo, y ese poder es imparable. Entonces, el hecho de que haya un entorno de confianza, el hecho de que te veas acompañada, que tengas un referente, que tengas referentes y que ese comité de dirección, sea hombre, sea mujer, haya paridad o no haya paridad, generes ese entorno de confianza, hará que las que quieran llegar, llegarán. Y las que no, pero pertenecerán a los diferentes estamentos de esa compañía, aportando su diversidad y su diversidad de pensamiento, ¿no? su diferente perspectiva de pensamiento. Y yo añadiría a las jóvenes generaciones, porque es que es así. O sea, ellos ya tienen un chip distinto, como decíamos, ¿no? Con lo cual, yo veo en las nuevas generaciones, su día a día, esto que nos estamos planteando, vamos, al menos lo que yo veo en mi entorno, no existe ya, ¿no? Gracias a Dios. Comparten absolutamente todo, ¿no? La crianza, el cuidado de la casa, de lo que corresponda. Entonces, esas nuevas generaciones van a exigirnos a las empresas y a los comités de dirección que esto sea así, ¿no? Que haya la posibilidad de poder crecer hasta donde uno quiera crecer. Si son mujeres, igualmente. Sí que hay que acompañar especialmente para que no se dé ningún caso en el que alguien que quiera crecer, una mujer que quiera llegar al comité de dirección, no pueda porque haya sesgos, que los hay. Y ante los sesgos inconscientes, para mí tenemos que formarnos todos, porque yo juré y perjuré que no tenía sesgos y cuando hice la formación dije, ostras, hemos hecho formaciones de sesgo inconsciente y yo que había jurado ante, vamos, lo más sagrado que no tenía, tengo muchos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema de formación para pasar de lo inconsciente a lo consciente. Y una vez que pasas a lo consciente, actuar. Pero por no enrollarme más, yo creo que hay que intentar, dentro de las dificultades, dar naturalidad y en esa naturalidad acompañar a las compañeras que quieran ir creciendo en la compañía hasta donde quieran hacerlo. Y que ninguna se encuentre con barreras, ¿no? Y para eso estamos, pues las que ya estamos, para ayudarles. Susana, quería intervenir. Bueno, yo referente a la conciliación, totalmente de acuerdo contigo. Creo que desde el punto de vista como empresaria, como madre y como presidenta de asociación, hemos utilizado el tema de la conciliación desde un punto de vista muchas veces de víctimas. También comentaros que cuando estamos aquí, la persona que sube hasta este puesto tiene que pasar por puestos bajos e intermedios. No olvidemos que hay también mujeres a las que hay que arrastrarlas nosotros como tractores. Mujeres que están en pequeñas y medianas empresas, que es muy guay estar en una empresa de más de 50 empleados con un plan de igualdad, pero las de menos de 50. Al final en mi sector, empresas grandes son 200, fabricantes, almacenistas, pero las que mantienen este tipo de empresas donde trabajáis vosotras digo porque yo soy una pyme, son pequeñas y medianas empresas, que no tenemos directores de recursos, ni directores técnicos, que quizás a mí me toca ser hoy directora de recursos y mañana directora general. O pasado mañana contar el inventario porque se ha puesto malito. ¿Entendéis? Entonces, cuando hablamos de que nos obliguen a tener una cuota, en la pequeña y mediana empresa, que somos el 86% de este país, complicado. Sin contar que ese 86%, casi el 90%, son menos de 5 trabajadores. Con lo cual, vamos a intentar que las cosas sean naturales, porque hay veces que a lo mejor yo no quiero ser eso. Cuando hablaste de instaladores, los instaladores son empresarios, son directivos. Yo tengo 80 personas a mi cargo. También son importantes ese tipo de mujeres que emprendemos diariamente. Y ahora no hablo como empresaria, que emprendemos. Y que aparte de nuestras responsabilidades como directiva, que también entiendo que somos, tenemos responsabilidades patrimoniales, responsabilidades personales, por esas personas que trabajan a nuestro cargo. Entonces creo que ese tipo de mujeres también hay que darle voz y voto. Es muy importante, porque también suman cuota. Carolina, quería intervenir antes. Bueno, yo un Nuria. poco, sí, ligado a lo que estaba diciendo mi compañera,
Por una parte, y un poco en representación de la pequeña y mediana empresa, lo que decía, las empresas instaladoras, la gran mayoría, me atrevería a decir el 90%, son pequeñas y medianas empresas y es muy complicado llegar a tener esa paridad. Y más en un sector como es el sector de las instalaciones eléctricas, donde la mayoría de la formación viene del sector masculino. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, que somos una empresa de 42 personas, los puestos administrativos quizás sí que es un poco más fácil encontrar el género femenino, pero en el puesto de técnico o de instaladores o técnicos al uso es imposible, porque no hay en la formación no hay mujeres. Entonces es muy complicado llegar en grandes empresas, como son la mayoría de las que venís vosotras, creo que es un poco más sencillo aplicar esos planes de igualdad o encontrar esa paridad, pero en la pequeña y mediana empresa es muy, muy complejo. Y luego un poco en representación de las nuevas generaciones, creo que soy la más joven de las que estamos aquí, dar esa voz de esperanza, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido mamá hace 1 mes y medio y hoy se ha quedado con el pequeño mi marido, porque es lo que hay. Entonces, creo que sí que está llegando ese cambio, es algo natural, tiene que ser algo natural, no forzado, y creo que se está dando. Entonces, esa voz un poco de esperanza y ligado a lo que decías tú, tiene que ser primero un esfuerzo individual nuestro, de cada una, y creo que ese esfuerzo individual que vamos a aportar cada una de nosotras va a llegar a ser al final un esfuerzo colectivo que se va a ver reflejado en la sociedad. Marien quería intervenir, Inma también. En el título que se ha puesto aquí se habla de liderazgo. Liderazgo ya socialmente es algo distinto porque, creo que lo comentabas tú, Ruth, antes se hablaba, cuando buscabas a una persona para ciertos puestos, decías que sea directivo, que sea no sé qué. Hoy en día el liderazgo va de otras cosas, va de influir, va de mover las cosas hacia... Entonces, muchas cosas se han dicho, claro que son ciertas, pero los estereotipos no son buenos. Y es cierto, o sea, lo que tenéis toda la razón es que no es lo mismo una pyme que una gran empresa, igual que lo hemos oído al principio de Sara. No es lo mismo la administración, que tiene los medios para ir más deprisa, que una empresa más grande. Yo formo parte de una multinacional y evidentemente en una multinacional tienes tus medios, tus medidas de conciliación, y yo creo que es lo que tenemos que promover. Yo he trabajado en otros países en los que culturalmente puede ser un poco distinto y, por ejemplo, yo lo que he visto en Holanda es tener compañeros y compañeras, no necesariamente un solo sexo, que lo que hacían era reducir su jornada, porque ya que tengo hijos pequeños, los tengo para ocuparme de ellos, pero luego había una política típica de empresa que era esos huecos que eso había creado en tu currículum no se tenían en cuenta. No se tenían en cuenta porque se oculte, porque cuando miras un currículum te han quitado ese dato. Vamos, al final sí que hay muchas cosas dentro de una empresa que evidentemente son mucho más fáciles en una empresa grande que en una empresa pequeña. Y yo sí he vivido la conciliación, quiero decir, por poner un ejemplo, ahora mismo tengo una persona que los martes los dedica a cuidar de sus 3 hijas porque su mujer es funcionaria y quiere hacer una oposición para subir de nivel. Entonces, él se está sacrificando, pero vamos, ya sé que no es socialmente lo más normal, y lo más normal hoy en día es que sea la mujer la que lleva el niño al... Tú lo has dicho, tienes una. No tengo ese caso, he tenido el caso también de otro hombre que su mujer era médico de urgencias y evidentemente sus vacaciones, sus permisos los dedicaba a eso. Claro que hay casos, pero es cosas que dentro de las empresas las tenemos que potenciar, las tenemos que ayudar y tenemos que poner medidas de conciliación, como decíais, conciliación bien entendida, en el sentido de poder compatibilizar una vida personal y una vida profesional, y eso va más allá, yo creo, del teletrabajo, va más allá, son medidas concretas, vamos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo que te trato de decir es que como habláis de que los datos son importantes, perdón, que estoy de acuerdo, absolutamente, o sea, yo solo he querido manifestar cuando decís, pero fijémonos en los datos, pues lo que os quería poner es como ejemplo, en nuestra empresa donde la conciliación es full equip, solo faltaba, si escribimos en un papel la estadística de quién te solicita conciliar más o menos, lo he dejado como anécdota, para generar un debate al respecto. Al final ves la cifra y dices, ostras, todas estas mujeres me lo han pedido y solo estos hombres me lo han pedido. Lo que yo quería manifestar es que, aunque
ojo, aunque y haciendo que las empresas favorezcan esto, promocionémoslo porque es importantísimo conciliar, importantísimo porque si no la mujer no va a llegar a donde debe y no habrá diversidad, que además que no la haya es malo. Al final es la mujer la que te está pidiendo esa conciliación en mayor medida que el hombre. Por eso yo quería manifestar esto para poner sobre la mesa la evidencia de que es algo cultural, que yo no digo que sea bueno, es que está ahí. Un poco por alusiones de los números. Cuando hablamos de conciliación, a mí me gustaría amplificarlo un poco más. Siempre hablamos de conciliación y parece que la conciliación es solo por el hecho, primero, por mujer y por el hecho de ser mamá y por algo familiar. Lo que estamos viendo también en las nuevas generaciones es que se pide la conciliación porque se quiere tener un tiempo también personal y esto cada vez más, y esto lo vemos en el talento, cada vez más la gente con más talento espera eso de las empresas. Entonces, yo creo que como responsables o como directivas en las empresas, yo creo que es importante el fomentar la conciliación en todo el ámbito. Porque a lo mejor somos una empresa grande, pero cuando hablabas, la conciliación me lo piden las mujeres. Yo diré, en todo mi scope, nosotros hemos lanzado diferentes packs de conciliación, desde que si tienes un día festivo nacional lo puedes cambiar por otro día, porque te apetece más trabajar otro día, el coger días concretos, pagar vacaciones, es decir, pedir vacaciones sin que sean pagadas e incluso periodos sabáticos. Yo he de decir que dentro de mi scope lo han pedido 2 hombres y tengo un scope diverso y lo han pedido 2 hombres. Entonces, yo creo que es más ese cambio de mindset que tenemos que hacer dentro de la empresa y no poner la maternidad como algo. No, la conciliación es muchísimo más diversa. Si yo no quiero tener hijos, pues no quiero, sea hombre o sea mujer, pero a lo mejor quiero tener un espacio porque tengo un proyecto personal, porque me gusta ir a esquiar o porque me gusta ir con la bicicleta. Entonces, lo que tenemos que hacer es entornos en que la gente se sienta mucho más cómoda y ni se obliga a nadie, porque antes comentabais de obligar a alguien a hacer algo. No se obliga. Aquí sí que creemos en la parte natural de que las nuevas generaciones ya nos piden esto y nosotros como empresa nos vamos a tener que adaptar, sea haya ámbito regulatorio o sin ámbito regulatorio. Empieza por uno mismo y empieza también una responsabilidad. Habláis de la responsabilidad a nivel familiar. Hay una corresponsabilidad con la empresa. Las empresas somos responsables a que nuestros trabajadores puedan trabajar libremente y tranquilamente, que evidentemente hay mucha presión y esto lo vamos a ver y afortunadamente como estamos en un sector que ahora pues es un sector que está en auge, se habla mucho y es un sector que va a tener muchísimo negocio, pues posiblemente haya mucho trabajo y bienvenido sea. Pero hay que saber bascular esto y bajo mi punto de vista yo creo que centrar solo la conciliación, porque está el mentoring, está el ayudar. Por parte de Schneider hemos puesto muchísimas, no solo las cuotas, no quiero que se quede con solo las cuotas, sino que las cuotas lo que nos han ayudado es acelerar, pero lo que realmente nos está ayudando es programas de mentoring, que incluso hay hombres que nos piden programas de mentoring. Nosotros tenemos más dedicado a mujeres, pero ya hay cada vez más generaciones que quieren saber más, que quieren ampliar esa visión, esa diversidad, esa inclusión en los mensajes en que transmitamos. Esto tiene que ir alineado. Entonces, un poco quería ir, posiblemente, como somos una empresa grande, tenemos capacidades corporativas para poder implementar esto más rápido, pero creo que esto nos va a servir a poder dar ejemplo en que esto, poderlo cascadear y llegar a un punto en que sean pequeñas o medianas empresas, estemos en la misma situación. Posiblemente nos hemos acelerado por el hecho de tener esas capacidades, pero mi ilusión es que esto sirva de ayuda y de ejemplo para el resto de empresas. Yo muy rápido, solo apuntar, bueno, como agremia, mi asociación, yo dirijo una asociación de pymes y autónomos, son más de 2.000 empresas en la Comunidad de Madrid y esa es una realidad. Y yo me refería, cuando estábamos hablando de cuotas, a grandes organizaciones donde están los centros de poder. Yo formo parte de una junta directiva que entré por cuota, de la que me siento además muy orgullosa, porque comparto junta directiva de una mutua como Spremap con un montón de mujeres brillantes y hombres brillantes. Y eso quiero también que quede claro. Creo también que las nuevas generaciones tienen otro discurso absolutamente. Yo cuando me divorcié, y mis amigas muchas se divorciaron, pues la custodia de los hijos siempre era para la mujer.
Y ahora cuando ves divorcios de los hijos, etcétera, de otras personas, pues normalmente la custodia compartida es un hecho. Y eso al final también va a llegar a un montón de sitios. Con lo cual yo creo que las nuevas generaciones están acelerando mucho y yo, por dejar un mensaje, yo creo, muy positivo, creo que es brillante el futuro que nos espera a las mujeres y a los hombres en general. Antes ha lanzado Bea una pregunta al aire que tenía que ver... Sí, el tema de los hombres. No sé si alguien quiere opinar sobre ello. Bueno, Pilar, cuéntanos. Bueno, Pilar. Cualquiera de las dos primero. Cualquiera de las dos, una detrás de otra. Y ya con ello cerramos. Si Pues queréis. Mira, perdona, yo quería comentar que hay hombres y hombres. Y os cuento una experiencia personal que a mí me alucinó porque la machista era yo. Yo tuve mellizos y bueno, y cuando estaba de baja maternal, porque yo sí cogí la baja maternal porque en ese momento decidí que quería ser mamá, cosa que también se puede decidir, pues me llamó un headhunter para ofrecerme un trabajo. Y yo alucinaba, porque claro, me llamó, cogí el teléfono y le dije, mira, es que acabo de tener 2 niños. Bueno, ¿y? No le importó. Y hice las entrevistas con el director general de la empresa, donde luego estuve trabajando 25 años, y era yo la que decía continuamente, oye, que acabo de tener 2 niños, ¿eh? Y que, bueno, que yo quiero ocuparme de mis niños. Y me decían, bueno, vale, si nosotros te cogemos por tu currículum, por la experiencia que tienes, por lo que sabemos que has hecho, y estamos seguros de que podrás hacerlo. Y me parece muy bien que tengas niños, todos los tenemos, nosotros también tenemos niños. Y si no hubiese sido por ellos, yo a lo mejor no me hubiese cambiado de trabajo, no hubiese dado ese paso hacia arriba, porque me consideraba que estaba un poco handicapped por tener 2 niños, que era como una, ¿sabes? Como estar lisiado. Era yo misma la que me imponía ese problema. Y fueron los hombres los que me convencieron de que no pasaba nada, que podía ser madre y podía trabajar y que es compatible. Entonces, no es lo normal, pero es algo que se da. En relación a la pregunta, lo he dicho antes, yo mi vocación o mi inspiración y ese referente vino de referentes masculinos, el estudiar ingeniería. Y las oportunidades que he tenido dentro de mi compañía me las han dado hombres también. No ha sido un camino fácil porque también me he encontrado con hombres que no me lo han puesto fácil, ¿no? Pero yo no diría tanto que tiene que ver con los hombres, tiene que ver con las personas que te encuentres por el camino. Para mí, absolutamente he tenido experiencias de todo tipo y te diría que quizás, si en mi experiencia, y seguramente no la puedo extrapolar de forma estadística ni muchísimo menos, pero si he tenido algunos frenos han venido más por figuras femeninas más que por masculinas. O sea que para mí tiene que ver con la persona y con lo que decía antes, generar un entorno de confianza en el que esas personas creen en que bueno, que tienes talento para hacer lo que vas a hacer o lo que te proponen hacer, tú también lo crees y continúas hacia adelante. Yo tengo 3 hijos también, quiero decir, hay momentos que son más difíciles en la vida cuando tienes niños muy pequeñitos, pues bueno, pues es una situación diferente, ¿no? Pero estés en el puesto que estés. O sea, yo soy la mayor de 4 hermanos, tengo muchos sobrinitos pequeños y veo ahora que mis hijos son más mayores, veo las dificultades que tienes cuando tienes hijos pequeños, que a mí ya se me han olvidado, ¿no? Pero para mí tiene que ver de la situación personal en la que te encuentres, independientemente del puesto en el que estés. Evidentemente, el estar en puestos de más responsabilidad requiere más responsabilidad y más dedicación, pero es un tema que tú decides si quieres ir hacia adelante o no. Yo, respondiendo claramente a tu pregunta, yo lo que he tenido a mi alrededor han sido personas, en este caso hombres, pero también mujeres, que me han ayudado a continuar con mi carrera profesional, me han dado oportunidades y yo las he querido coger. Bueno, Luis, no sé si estamos... Tú eres el que tienes el reloj. Yo creo que estamos en tiempo todavía. Deberíamos ir a una parte de conclusiones. No sé si algunas queréis intervenir ahí. No sé también si podría darse el caso que entre nuestros invitados alguien quisiera hacer alguna pregunta. Estamos abiertos a ellos también. En todo caso, si queréis vamos empezando una parte de conclusiones. No sé quién quiere intervenir primero, por ejemplo María Jesús, que ha intervenido menos. Pues yo creo que
lo que nos queda es un futuro apasionante desde el punto de vista de todas las oportunidades que surgen ahora con la transición ecológica, un futuro para el sector energético ligado a la sostenibilidad, a la circularidad y evidentemente a la igualdad, y creo que es el momento de aprovecharlo, aprovechando el talento de todos y cada uno de nosotros. Creo que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y vienen con otros valores, vienen con otras referencias, y aprovechémoslo, porque creo que también en el cambio generacional vamos a ver un impulso importantísimo. Es decir, las que somos un poco mayores en esta sala hemos vivido probablemente situaciones muy diferentes a las jóvenes que estáis aquí mismo y muy diferentes a mi hija, por ejemplo, que tiene 23 años ahora, y creo que el futuro es apasionante y creo que además se ha avanzado mucho. Queda mucho por hacer, pero mirémoslo con fuerza, mirémoslo con optimismo, y ahí estamos algunas para dejar paso a las más jóvenes en ese mundo que nos espera tremendamente atractivo, que es un cambio de sociedad, un cambio para evitar desastres climáticos, un cambio para impulsar la sostenibilidad y un cambio para que todos seamos personas donde se nos potencie por nuestros valores y por nuestros talentos. Incidiendo en lo que dices y que también apuntaba al principio Ruth, estamos en el mejor de los sectores posibles, yo creo que más o menos casi todos estamos convencidos de eso, y en uno de los sectores seguro con más futuro, y quizá la tarea que tenemos pendiente es cómo hacerlo atractivo, sobre todo a esas nuevas generaciones, no ya solo mujeres, sino también hombres, esas nuevas generaciones que muchas veces lo ven como algo demasiado técnico o demasiado alejado de sus pretensiones. No sé si creéis que también es parte de la tarea pendiente. Yo, por contar mi experiencia personal, yo creo que todos sabemos lo que es la energía porque todos la utilizamos, pero es algo tremendamente invisible, muy invisible. Si estás metido en el sector, y cuando yo empecé a trabajar, que empecé a trabajar muy cerca del sector eléctrico, descubrí un mundo apasionante, pero es que para mí ni existía. Podía existir el mundo médico, porque lo tienes más cerca, el mundo de la educación, incluso el mundo a lo mejor de la ingeniería más visible, ¿no? Como la puede ser la de caminos. Pero la electricidad que está ahí es absolutamente necesaria, pero pasa tremendamente desapercibida. Muy desapercibida para el público en general, me refiero, y a lo mejor eso sí que es una labor, ¿no?, del sector, de hacer ver que realmente en todo existen muchas oportunidades laborales, hay una demanda tremenda de trabajo y ni se sabe, ni se conoce. Y yo creo que ni en las escuelas, ni en las universidades o en los centros de formación profesional ni siquiera se es consciente de la demanda que existe en este momento de este sector, y quizás sea una responsabilidad de todas las que estamos aquí sentadas ponerlo en valor, ¿no?, para que esas generaciones conozcan que también es importante lo que hay detrás para que se encienda este interruptor, ¿no? Todo lo que hay detrás, que es un mundo apasionante, que es un mundo muy técnico, pero también muy ligado, por ejemplo, a temas de sostenibilidad que ahora están tan de moda, y no se conoce. O sea, lo conocéis vosotros porque formáis parte del sector, pero realmente se conoce muy poco, es muy invisible. Con lo cual, a lo mejor, visibilizar la importancia de la energía y la importancia de la transición ecológica creo que es un reto. Yo, ahondando un poco en esta última reflexión, es verdad que es fundamental. Es fundamental esa orientación académico-profesional lo más temprana posible, porque nos encontramos con profesiones, sectores que son grandes desconocidos para los jóvenes y grandes desconocidos para las familias. Pues para que os hagáis una idea, se hizo un estudio que dice que los jóvenes, como mucho, conocen 10 profesiones, que son normalmente pues, las que ejercen los padres, los tíos, los amigos de los papás de los amigos, pero 10 profesiones hoy en día, que os voy a contar, no es nada. No es nada. Y ahí sí que es verdad que entiendo que instituciones, además, pues como la que yo tengo el orgullo de ser secretaria general, sí que tienen una labor importante y, de hecho, vamos a iniciar proyectos para eso, para favorecer esas iniciativas de orientación académico-profesional, porque nosotros nos hemos encontrado en foros que cuando le hemos hablado de vuestro sector, de las oportunidades de empleo, de los salarios, de las posibilidades de crecimiento profesional o empresarial, las familias, las asociaciones de familias nos han dicho no nos llega esa información a las familias, y al final las familias son edades en las que pues, los padres influimos muchas veces también en esas decisiones. Con lo cual, sinceramente, muy
muy en esa línea de que tenemos que hacer cosas para que las empresas cada vez estéis más cerca y los profesionales y el talento femenino cada vez más cerca de los jóvenes. Porque igual me pongo un poco filosófica, utópica, pero creo que estamos viviendo un momento histórico y el hecho de poder ser partícipes, de nuevo, creo que ese propósito, dar ese propósito a las nuevas generaciones es algo hiperatractivo y nuestro sector lo tiene en todos los ámbitos. Y entonces el poder decir tú vas a ser parte que puedes influir y participar de esta transición que va a dejar un mundo mejor para las nuevas generaciones, más seguro, más sostenible, más digital y que va a ser mejor, sin duda. Ser partícipe de eso yo creo que es una fuerza motriz que tenemos que contarla y que definitivamente hace que no solo el talento en general, pero el talento femenino en particular, porque creo que las mujeres tenemos eso dentro, ¿no? de dejar un mundo mejor, los hombres también, pero esa vocación, ¿no? de dejar que todo esté bien cuidado y sea mejor que lo que era antes, esa vocación la podemos captar en nuestro sector absolutamente. Entonces, igual es un poco exagerado, puede parecer, pero es que yo creo firmemente en ello. Entonces, dar propósito a las nuevas generaciones y al talento femenino va a hacer de nuestro sector un sector hiperatractivo para que se apunten a trabajar con nosotros, seguro. Puntualiza, para completar. Si hablamos de liderazgo, quizás nuestra posición tendría que ser el rol tractor, para arrastrar el talento. Talento, no voy a entrar ya en femenino ni masculino, talento, diversidad, el liderazgo compartido. Y quizás nos toca a nosotras ahora tener que mover eso y ser ejemplo de las nuevas generaciones, sobre todo a través de la herramienta de la voz. Creo que es lo más poderoso, y más cuando nos enfrentamos a una generación que no lee, simplemente escucha, le gusta ver. Entonces, habrá que dar a conocer y visualizar lo que hacemos diariamente, hablar y contar lo que hacemos. Es la mejor manera para poder enseñar a un sector, como tú comentas. ¿Qué pasa detrás para que se encienda esa luz? En el nuestro, por ejemplo, que es como el vuestro, no se ve el frío, ni se ve, ni se siente, ni nada. ¿Qué pasa para que yo tenga la manzana a 5 grados? O para que yo esté confortable ahora mismo aquí. ¿Qué pasa? Si no lo contamos, es imposible que se sepa. Quizás el liderazgo, nuestra responsabilidad ahora, y aparte, con esta edad que tenemos, tanto las senior como las junior, será ser tractores y arrastrar desde lo que es la educación reglada y educación no tan reglada. Creo que hay que hablar, mucho hablar y visualizar ejemplos y este tipo de encuentros muy positivos, sobre todo porque se habla de experiencias personales, que al final creo que es lo que hay que hablar, más de lo que hemos vivido que no de lo que nos obligan a vivir. Ya que estamos hablando sobre todo en esta parte final de nuevas generaciones y de futuro, a mí me gustaría darle la última palabra a Nuria, que es la más joven y la que tiene, por tanto, más futuro profesional por delante de todos los que estamos aquí. Bueno, y concluir un poco. Sí, como he comentado antes, que sirva mi ejemplo de esperanza y optimismo, en que el lema, ¿no?, de luchando para acabar con el desequilibrio de género en el liderazgo se va a conseguir. Yo no os he contado mi experiencia personal, pero sí que me gustaría acabar concluyendo con ella. Nunca jamás he encontrado piedras en el camino por ser mujer. Sí que quizá un poco más por ser joven, pero yo creo que cuando se demuestra el talento, la valía, el esfuerzo y la capacidad, al final la gente acaba teniéndote un respeto y acaban aceptando que el puesto pues, no ha sido por cuota, como puede ser en algún caso, sino que ha sido por valía. Y entonces quedar un poco con ese mensaje de esperanza de que las nuevas generaciones no estamos viviendo quizá esas experiencias que hayáis podido vivir, aparte de las que estáis aquí, y que el cambio se está realizando y que el cambio va a ser posible. Pues nada más, simplemente agradeceros a todas vuestra participación y vuestra colaboración en todo el sentido, a Beatriz también, por supuesto. Sabemos que hay muchas cosas más que se podrían haber sacado y que podrían salir, lo dejamos en todo caso para una segunda edición, que esperamos poder repetir pronto o dentro de un año seguramente, también con la presencia de la secretaria. Y simplemente agradecer a todos, agradecer a los patrocinadores también del evento y agradeceros participación, a los oyentes que hayáis estado ahí, a los que nos habéis seguido por streaming también
Y lo dicho, convocaros a una nueva edición dentro de un año. Muchas gracias. Gracias.